Entonces, un milimol de hemoglobina, una molécula de hemoglobina es capaz de combinarse con 4 milimoles de oxígeno. Un milimol de hemoglobina es igual a 64.5 gramos de hemoglobina. Y un milimol de oxígeno es igual a 22.4 mililitros de oxígeno. Si transporta 4 por 22.4, eso equivale a 64.5 gramos de hemoglobina, lo que es igual a 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Eso significa que un gramo de hemoglobina se va a combinar con 1.34 mililitros de oxígeno o miligramos de oxígeno en valores normales. Y significa que la capacidad total de la hemoglobina es de transportar 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de plasma o de sangre. Y que el oxígeno disuelto viaja en 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y el contenido total de la hemoglobina, del oxígeno en la hemoglobina está dado por la saturación del oxígeno, por la hemoglobina por 1.34, que es la cantidad total que vimos. Suponiendo que la saturación sea de 98%, es decir, 0.98 por 15, digamos por 15 gramos de hemoglobina que tiene una persona, por 1.34, esto equivale a 19.7 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Entonces, el contenido total de la hemoglobina más el contenido disuelto, que es 0.3, equivale a 20 mililitros de oxígeno transportados, el contenido total, por cada 100 mililitros de sangre. Ahora, recuerden que la hemoglobina es una proteína alostérica. ¿Qué significa esto? Que tiene más de un sitio, en realidad tiene 4, de unión al ligando. Y que existe un alosterismo cooperativo. Eso significa que la unión del cuarto ligando es mucho más fácil que la del primero, porque esta molécula va cambiando conforme va avanzando la ligación y se va haciendo más proclive a seguirse ligando al oxígeno. Ahora, ¿qué significa, cuál es el significado de la curva sigmoidea de la curva de disociación? Ya lo hemos visto en parte de que conforme se va incrementando o va disminuyendo la presión arterial de oxígeno, la hemoglobina se va saturando, se va llenando, ¿no? De oxígeno, se va poniendo más plena de oxígeno, ¿no? Hay un valor crítico que ya hemos visto que está a nivel de entre 60 y 80 de milímetros de mercurio de la presión de oxígeno y eso equivale más o menos con 90 de la presión de la saturación del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, hay algunos factores que van a modificar la afinidad de la hemoglobina oxigenada, que van a modificar la afinidad de la hemoglobina oxigenada. ¿Cuáles son esos factores? El incremento de los iones hidrogeniones. ¿En qué situaciones sucede eso? Por ejemplo, en la sepsis. En los casos en los que haya incremento del dióxido de carbono, del gas carbónico, del anhidrido carbónico, en los casos en los cuales hay retención de dióxido de carbono, por ejemplo, en los pacientes que tienen exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los casos que hay aumento de temperatura, ¿no? Por ejemplo, por incremento de la 2,3-difosfoglicerasa. Y hay un caso especial en el cual este aumenta cuando hay incremento del monóxido de carbono, como bien dijeron en una intervención. Esto hace que la curva se desvíe a la derecha, la curva de disociación. ¿Y qué pasa si la curva de disociación se desvía a la derecha? Cuando normalmente el cambio se producía a nivel de 60 o 50 milímetros de mercurio, ahora se va a producir mucho más hacia el lado derecho.
correlación de saturación con presión arterial va a ser distinta, ¿no? No va a conservarse como habíamos visto anteriormente. Deme un segundo. ¿Por qué se tiene que modificar esta afinidad? ¿Por qué se tiene que modificar esta afinidad? Como les digo, la curva se va a desplazar a la derecha cuando hay aumento de temperatura, aumento del PCO2, aumento de los hidrogeniones, aumento de la 2,3-difosfoglicerasa y va a disminuir su afinidad por la hemoglobina y lo va a liberar. Esto ocurre en los tejidos, pero en los pulmones sucede lo contrario. ¿Qué significa eso? Significa de que a nivel periférico, a nivel de los tejidos, la hemoglobina va a perder su afinidad por el oxígeno y lo va a liberar mucho más fácilmente. ¿Por qué sucede eso? Porque en las condiciones en las que tengo fiebre, en las que tengo sepsis, en las que estoy enfermo, en las que mi metabolismo en general se va a incrementar, yo necesito tener más oxígeno. Necesito tener más oxígeno. Y para tener más oxígeno, la hemoglobina se sacrifica y dice, toma el oxígeno más fácilmente, lo libera mucho más fácilmente. Retorna y cuando retorna a nivel pulmonar, no es que lo rechace, sino por el contrario, se vuelve más afín, lo capta con más facilidad. Eso significa la disociación de la curva de la saturación de la hemoglobina a la derecha. Pero además, cuando este incremento se debe a un incremento de ácidos o casi exclusivamente a la disminución del pH como consecuencia de retención del CO2 en el plasma, a ese efecto se le conoce como el efecto Bohr. Y un aumento del CO2 lo que hace es promover una mayor entrega de oxígenos a los tejidos a igual cantidad de presión de oxígeno, ¿no? A eso es lo que se le conoce como efecto Bohr. ¿Qué factores son los que van a afectar la capacidad de la hemoglobina? Sin duda los cambios en la concentración de la hemoglobina. La presencia de monóxido de carbono que se va a adherir mucho más fácilmente y la formación de metahemoglobina, es decir, de hemoglobinas anómalas que han sido, entre comillas, intoxicadas o que han sido saturadas o que han tenido cambios en la formación de sus cadenas de aminoácidos para luego entregar hemoglobinas, entre comillas, defectuosas. Este es el circuito general en el cual se va a producir el intercambio gaseoso, la entrega de oxígeno a nivel de los tejidos y el retorno de los mismos y su correlación con la saturación en la sangre de la hemoglobina. No sé, en condiciones de reposo, la presión alveolar, la presión pulmonar de oxígeno equivale a 100 milímetros de mercurio. Y a ese nivel, el oxígeno, la hemoglobina está saturada en 97 o 98%. Y el oxígeno es liberado en condiciones de reposo de manera tranquila, ¿no? Cuando alcanza por encima del 70 u 80 de presión arterial de oxígeno y cuando la saturación está por encima de 80 y comienza a liberarlo en reposo tranquilamente, ¿ok? La sangre sale del ventrículo izquierdo a recorrer todo el organismo y a entregar el oxígeno a todas las zonas del organismo que así lo necesitan. Y una vez que va entregando, luego va a ir retornando para volver a captar el oxígeno a nivel pulmonar hacia el lado derecho del corazón. Cuando retorna, esta presión sistémica o venosa del oxígeno equivale a 40 milímetros de mercurio y la saturación acá está en 75%. Eso en condiciones de reposo. ¿Qué va a pasar durante el ejercicio?
la sangre sale igual por el lado izquierdo, se satura al 97%, la presión arterial del oxígeno, la presión venosa del oxígeno, la de retorno, va a estar en 40 milímetros de mercurio, pero como está en ejercicio, como está consumiendo muchísimo y está haciendo rápidamente, recuerda que está limitada por el tiempo, la saturación de la hemoglobina cae al 35%, siendo, siendo la presión arterial la misma, la presión venosa la misma, siendo la presión venosa la misma, ¿ya? Durante el ejercicio, entonces, el oxígeno es liberado más precozmente. Ya no lo libera a 90, lo libera a 60. Desvía la curva hacia la derecha. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Hay algo que necesiten que repita? ¿Quedó claro lo que significa la desviación de la curva? Ruth, Doctor, no entendí sobre el efecto Bohr. el favor es una forma también de desviación de la curva a la derecha, pero eso se debe casi exclusivamente a lo que sucede cuando se incrementa el CO2. O sea, el efecto Bohr es la desviación de la curva a la derecha achacada al incremento de los niveles de CO2 en sangre. ¿Cuándo se produce ese incremento? Por el aumento de pH y los ácidos. Mm, sí, pero ¿en qué condiciones patológicas se produce incremento del CO2? Todo lo que produce retención de CO2. El ejemplo más clásico es el de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando tiene una exacerbación. También puede ser en los casos de una enfermedad asmática grave, aguda. Ahí también hay retención de CO2. En esos casos hay efecto Bohr. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿No? ¿Todo bien? A diferencia de lo que sucede con el oxígeno, el dióxido de carbono es transportado en la sangre disuelto en forma de bicarbonato y combinado con proteínas como compuestos carbamínicos. Eso vamos a verlo ahora en adelante. El CO2 disuelto, eh, lo mismo que el oxígeno va a responder a lo que es lo que conversamos de la ley de Henry, pero el CO2 es, como habíamos conversado también, 20 veces más soluble que el oxígeno. Y como resultado de esto, el dióxido de carbono disuelto lo que va a hacer es ejercer un papel significativo en el transporte del oxígeno. O sea, a diferencia de lo que habíamos visto que el oxígeno solo va al 0.03%, acá es cerca del 10% del dióxido de carbono pasa al pulmón en forma disuelta, ¿no? En forma disuelta. Y es lo que vemos acá, que se va a producir en forma de... Profesor, Y se va, ¿perdón? ¿está compartiendo pantalla? Bueno, está No, presentando sí, porque... recién voy a compartirlo, dame un toque, dame un toque. Voy a compartirla acá.
Es lo que vemos en la diapositiva. Y en el glóbulo rojo se va a producir muy fácilmente se va a convertir muy fácilmente en forma de bicarbonato. ¿Por qué? Porque hay anhidrasa carbónica. Entonces la anhidrasa carbónica lo que hace es favorecer muchísimo este fenómeno para la conversión en bicarbonato, ¿no? En bicarbonato. Finalmente, entonces, un porcentaje del dióxido de carbono va a viajar disuelto, otro porcentaje viaja unido en forma de carbaminohemoglobina y el otro, y la otra parte como bicarbonato. Que se produce, como que tiene un acelerador para este proceso que es la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Es diferente a lo que está sucediendo con el oxígeno. El aporte de oxígeno, la cantidad total de oxígeno, recuerden que es igual al gasto cardíaco, ¿no? 5 litros, la cantidad total de sangre que estamos eyectando, por el porcentaje de volumen que recuerden ustedes era el 20% y esto equivale a 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Ese es el aporte de oxígeno. Acá QT es el gasto cardíaco o el flujo total de sangre. CART-O2 es el contenido de oxígeno en sangre arterial, que es igual a el gasto cardíaco es igual a volumen latido por minuto. Y eso en una persona normal es más o menos 5 litros. Entonces recuerden que el aporte de oxígeno va a disminuir si se reduce la oxigenación en la sangre. De hecho, tengo menos sangre, menos voy a entregar. La concentración de la hemoglobina, tengo menos transportador de sangre, menos cantidad de oxígeno voy a entregar. Y tengo menos flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco cae, el aporte de oxígeno como consecuencia de eso también va a caer, ¿no? Entonces, hay algunas formulaciones que me sirven además para evaluar el contenido en la sangre, la diferencia entre la arteria y la vena en el contenido de sangre, ¿no? Contenido de oxígeno en arteria y vena, ¿no? Es igual a cantidad de oxígeno menos cantidad arterial, contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Recuerden que la arterial es 20% de volumen y el venoso es igual al 15% de volumen. La diferencia es 5% del volumen, que equivale a 50 mililitros de oxígeno. Eso significa que 50 mililitros de oxígeno son extraídos de cada litro de sangre para el metabolismo tisular. Para el metabolismo tisular. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Bien, entonces voy a terminar ya. Otro parámetro importante es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno nuevamente, recuerden que QT es el gasto cardíaco o el flujo de oxígeno, CaRO2 es el contenido de oxígeno en sangre arterial menos el contenido en sangre venosa por 10, es igual a 5 litros por cada 5 volúmenes por ciento por 10. Esto equivale a 250 mililitros de oxígeno por minuto.
Eso significa que el consumo, lo que se gasta de oxígeno, es en realidad 250 mililitros de oxígeno en cada minuto. 250 mililitros. ¿Esto puede ser medido de manera práctica? Sí, ¿no? Sí hay metodologías de medición de consumo de oxígeno. ¿En quiénes se utiliza? Se utiliza fundamentalmente en los deportistas de élite, ¿no? No sé si han visto que hay unas máquinas que ustedes corren el 3000 en la mascarilla y les van midiendo a los pacientes consumo de oxígeno. Hay un coeficiente de extracción de oxígeno que equivale a 0.25 y resulta de la división del contenido arterial menos el contenido venoso sobre el contenido arterial, y que puede ser capaz de medir, ayudarnos a medir el aporte de oxígeno, que como habíamos visto equivale a 1000 mililitros de oxígeno por minuto. En un minuto, con un aporte de oxígeno de 1000 mililitros de oxígeno por minuto y un coeficiente 0.25, 250 mililitros de oxígeno significa que se metabolizan por los tejidos y 750 van a regresar a los pulmones. Eso sucede en condiciones de reposo. Eso sucede en condiciones en las que hay mucho reclutamiento. Eso sucede en condiciones en las cuales no estamos utilizando toda nuestra capacidad respiratoria. Y creo que este es el último tema. A ver, creo que esto sí les puedo preguntar. Algunos de los que no veo y que quiero preguntarles, a ver. De los 57. Iván Alejandro. Venga, doctor. ¿Es igual hipoxia que hipoxemia? No, son diferentes, recuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Hipoxia. A ver. Hipoxia es la ausencia de oxígeno en el tejido y la hipoxemia en la sangre, según recuerdo. Perfecto, muy bien. Eso es. Eso es. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, hipoxia tisular, cantidad de oxígeno para el metabolismo celular es inadecuada. Y existen en general 4 tipos de hipoxia. La hipoxia hipoxémica, la hipoxia anémica, la hipoxia circulatoria y la hipoxia histotóxica. Y a su vez, la hipoxemia puede ser causada por 4 razones principales. Por hipoventilación, porque hay una disminución de la presión de oxígeno, entonces respiramos menos del 21% de oxígeno. Pero esto no está compartiendo pantalla. Ok, entonces regreso. La cantidad de oxígeno disponible para el metabolismo celular es inadecuada. Existen 4 tipos de hipoxia. La hipoxia hipóxica, en la calle hay hipoxemia también. La hipoxia anémica, la hipoxia circulatoria y la hipoxia histotóxica. Creo que vamos a ver más adelante cada una de ellas, pero es lógico después si la cantidad de sangre te baja en el oxígeno, si la cantidad de oxígeno te baja en la sangre de manera importante, dramática, la cantidad que va a llegar a tus tejidos va a ser también poca y por lo tanto, como consecuencia de hipoxemia, tienes hipoxia. Pero no es solamente como consecuencia de hipoxemia que tienes hipoxia, la puedes tener también como consecuencia de anemia, porque no tienes la cantidad suficiente de transportadores del oxígeno y entonces no va a llegar oxígeno al tejido, hay hipoxia. O puede ser circulatoria, porque hay alteración en la circulación, no está llegando a los tejidos la cantidad de sangre, de perfusión, y por lo tanto
se va a producir hipoxia. O puede ser histotóxica porque hay sustancias tóxicas que han reemplazado al oxígeno y entonces las personas van a tener hipoxia tisular. La hipoxemia, en cambio, puede ser causada por 4 razones principales. Una de ellas es hipoventilación, en los cuales hay una enfermedad respiratoria que condicione que haya disminución de la cantidad de oxígeno que te está llegando al alveolo. Está llegando menos del 21% o del 0.21 de oxígeno al alveolo. ¿En qué casos hay hipoventilación? Puede ser que sea un trauma torácico, puede ser si una persona se atora, ¿no? O si alguien tiene un tumor en la laringe, no llega a la cantidad suficiente de oxígeno. O si está en un ambiente enrarecido, ¿no? Donde está intoxicado, imagínense lo que les decía de las personas que estaban antiguamente, viajaban en estos buses antiguos, contaminados, donde había muchísimo monóxido de carbono. La segunda causa es esta que conversamos acerca de la alteración en la difusión. O sea, se altera su difusión, eso sucede en las personas que tienen edema agudo de pulmón, el alveolo es ocupado por líquido y entonces la difusión del gas se va a alterar porque la membrana alveolo capilar se va a ensanchar muchísimo, se va a engrosar muchísimo. Sucede también en las personas, por ejemplo, que tienen fibrosis pulmonar. Cortocircuitos o shunts verdaderos, eso significa que la sangre pasa del lado derecho del corazón al lado izquierdo del corazón prácticamente sin oxigenarse. ¿En qué casos hay shunt verdadero? Hay shunts verdaderos en los casos en los que hay una persistencia de la comunicación interventricular como consecuencia de una anomalía congénita. Esto pasa en los denominados niños azules. Aprovecho para decirles de que por qué se pone el color azul, porque la hemoglobina reducida, la hemoglobina que no está saturada por oxígeno, adquiere un color púrpura. Y entonces, clínicamente lo que va a aparecer, en lugar de las personas tener esa capacidad de tener, por lo menos en los lugares expuestos, por ejemplo en las palmas de las manos, la capacidad de ser rosados por la hemoglobina, no se ponen azules. Entonces, eso se llama cianosis. Bueno, se pueden producir cortocircuitos o shunts verdaderos en los cuales la sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo en estos defectos congénitos, pero no son los únicos casos por los cuales puede producirse este problema. Imaginemos de que colapsa todo el pulmón y no se puede oxigenar. Eso puede suceder en un neumotórax extenso, es decir, el pulmón se ha desinflado, entre comillas, y está la cavidad torácica ocupada por aire, eso se llama neumotórax, o si hay una telectasia masiva de todo el pulmón, o si hay una neumonía masiva de todo el pulmón, en cuyo caso la sangre va a pasar del lado derecho al lado izquierdo prácticamente sin oxigenarse. Ese cortocircuito se llama shunt. Y el fenómeno más frecuente, del cual ya hablamos hace unos minutos, se llama ventilación y perfusión alterada. Esa es la causa más frecuente de hipoxemia. Para el caso de hipoxia anémica, la presión arterial de oxígeno es normal, pero va a disminuir la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Y esto puede suceder en los casos que hay una concentración disminuida de hemoglobina, en los casos que haya intoxicación por monóxido de carbono, o en los casos que hay una metahemoglobina. En los casos que hay hipoxia circulatoria, la presión arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno son normales, pero la cantidad de sangre va a disminuir y por lo tanto la cantidad de oxígeno también. En este caso, la hipoxemia es causada por disminución del flujo sanguíneo y lo que va a haber es falla vascular. Esto sucede en las personas, por ejemplo, en los diabéticos, en las partes, en las extremidades inferiores. O pueden haber cortocircuitos arteriovenosos, esto es menos frecuente.
Y finalmente, la hipoxia histotóxica, que es causada por la incapacidad de los tejidos de utilizar el oxígeno, ¿no? La presión de oxígeno y el contenido de oxígeno van a ser normales, pero los tejidos están muy hipóxicos, ¿no? La presión venosa de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno, la saturación de oxígeno venosa de oxígeno pueden estar elevados, pero el oxígeno no está siendo utilizado, ¿no? Los tejidos están intoxicados. Muy bien, chicos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Parece que no hay profesor, no hay preguntas, me parece. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? ¿Hay algún tema que no hayan entendido? ¿Hay alguna cosa en la que los pueda ayudar? ¿No? Muy bien. Anderson, son dos grupos, ¿no? Sí, doctor, el día de mañana serían 2 grupos para el seminario. ¿Ya están listos? A las 3, tú ya me has enviado el link. Sí, doctor, para el día de mañana a las 3. ¿Qué nos toca? ¿Mecanismos de defensa? No. Sí, mecanismo de defensa respiratorio. Ya. ¿Están claros con todos los temas? ¿Estamos claros con los temas de ventilación, perfusión, difusión, perfusión, mecánica respiratoria? ¿Estamos claros con todos? Profesor, el tema de, de equilibrio ácido-base, creo que no se llegó a realizar, o menos no se llegó a realizar en la clase, ¿no? Tienes razón. Ya, dame unos minutos, ¿ya? Dame unos minutos. Está bien, profesor. Sí, tienes razón del equilibrio ácido-base. Les pido por favor que me den
3 minutos para buscar mi clase de equilibrio ácido-base y lo hago en un ratito, ¿ya? Por favor. Está bien, profesor, no se preocupe.
Ya, perdonen, no encontraba mi clase. Y ahora sí la tengo. Ahí les voy a presentar, ¿ya? Recuerden entonces que la principal función del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, ¿no? Y este proceso se puede dividir en dos componentes básicos, en el flujo masivo del gas entre la atmósfera y las vías respiratorias terminales, y la difusión de los gases entre las regiones pulmonares terminales y la sangre capilar pulmonar. Este proceso es un proceso súper eficaz y hay varias formas de evaluarlo. Una manera de evaluarlo es midiendo la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, la gradiente alveolar arterial, la gradiente alveolar arterial, que es la diferencia que existe entre la presión arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Recuerden que el valor normal de la presión arterial de oxígeno va a depender de la posición del paciente en el momento que uno obtiene la muestra, de la edad del mismo. Hay algunas fórmulas prácticas de obtención. En bipedestación podría ser 104 por 2, 104.2 menos 0.27 por la edad. Y en decúbito supino es 103.5 menos 0.42 por la edad. Estos son valores relativos, son formas relativas de encontrar los valores normales. La presión arterial de CO2 está más bien determinada por el nivel de ventilación alveolar, recuérdenlo. Si yo hiperventilo, si yo respiro muy rápida y profundamente, mi CO2 en la sangre va a disminuir, se va a barrer, para cierto nivel determinado por el organismo. A diferencia de lo que sucede con el oxígeno, la presión arterial del CO2 no se va a ver afectada con la edad o con la posición. Varía inversamente a la ventilación alveolar, a la producción de CO2 sobre ventilación alveolar. La gradiente significa, es una medida que es útil para interpretar una disminución de la presión arterial de oxígeno y es muy útil para conocer la diferencia entre la cantidad de oxígeno que hay entre el alveolo y la arteria. Esta gradiente es el indicador más sensible de enfermedad respiratoria, es un indicador súper sensible de enfermedad respiratoria que debe interferir con el intercambio gaseoso y que permite diferenciar entre las causas extrapulmonares y pulmonares, tanto de hipercapnia como de hipoxemia. Entonces, ya hemos visto las causas de hipoxemia, cuando tienes una fracción inspirada de oxígeno baja o un porcentaje inspirado de oxígeno bajo, cuando hay hipoventilación alveolar, cuando hay shunts derecha-izquierda, cuando se altera la difusión. Y cuando hay retención de dióxido de carbono o hipercapnia, cuando hay respiración de gas con CO2, cuando hay hipoventilación alveolar o cuando hay una grave alteración de la ventilación y la perfusión. Entonces, ¿cómo es que se miden el equilibrio ácido básico y cómo es que se va a medir también la oxigenación arterial de manera directa? A través del análisis de los gases arteriales. El análisis de los gases sanguíneos arteriales es una prueba muy importante para evaluar los trastornos respiratorios y metabólicos. La insuficiencia respiratoria puede demostrar que las alteraciones de los gases arteriales, la tensión de dióxido de carbono arterial y la tensión de oxígeno arterial pueden alterarse. Entonces, el análisis de la gasometría arterial nos permite obtener información sobre la oxigenación de la sangre arterial, sobre el intercambio gaseoso, sobre la ventilación alveolar y fundamentalmente sobre el equilibrio ácido básico. Está indicada para detectar anomalías del intercambio gaseoso en los pacientes que tienen disnea de aparición súbita, para descartar hipoxemia, hipercapnia o trastornos del equilibrio ácido básico
con factores patogénicos responsables de cambios inexplicables en el estado mental y para determinar el intercambio gaseoso en pacientes que presentan taquipnea. Está indicada además para monitorizar el intercambio gaseoso y la ventilación en pacientes que tienen ventiladores y a quienes están planeándoseles retirársele, para documentar el fallo respiratorio en pacientes que clínicamente se consideran que tienen una alteración, y también se utiliza para evaluar a los pacientes en condiciones agudas. Entonces, es para eso que sirve el análisis de gases arteriales fundamentalmente. Si bien es cierto, uno de sus indicaciones principales es ayudar a medir el estado oxigenatorio, sin duda que la, digamos, indicación más importante está en el equilibrio ácido básico. Y ahí es donde vamos a comenzar a revisar qué es lo que va sucediendo con el equilibrio ácido básico. Ok, discúlpenme un segundo. Ok. ¿Cómo es entonces que se llama equilibrio ácido básico? Porque existe una equivalencia de hidrogeniones y la eliminación de los mismos, que lleva a un estado en el cual la cantidad de hidrogeniones en la sangre determina determina el pH, que es ese potencial de hidrogeniones que permite que una serie de funciones metabólicas se puedan llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es el rol del aparato respiratorio en el mantenimiento del equilibrio ácido básico entre la producción de bases y la eliminación de bases, entre la producción de ácidos y la eliminación de ácidos? Sí, no estoy compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo todavía. Estoy explicando, Jimmy. ¿No? ¿Cuál es el rol del aparato respiratorio en estas funciones? El rol, así como el pulmón tiene funciones ventilatorias y funciones oxigenatorias, tiene funciones también metabólicas. Y una de sus principales funciones metabólicas es sin duda contribuir al equilibrio ácido básico. Si bien es cierto, el riñón y el sistema renal, la fisiología renal, tienen probablemente la función más importante en este mantenimiento, también el pulmón, tiene una función metabólica súper importante en el mantenimiento del equilibrio ácido básico. Y este está dada fundamentalmente, más que por la oxigenación, por la eliminación del CO2. Porque como ustedes han visto, además, una de las maneras de transporte del CO2, probablemente la más importante, es, ¿cuál es, Anderson? Reivindícate conmigo, Anderson, contéstame una. ¿Cuál es la forma más importante de transporte en la sangre del dióxido de carbono que contribuye además al mantenimiento del equilibrio ácido básico? Como bicarbonato. Eso es, eso es, eso es, muy bien. Entonces, la manera de saber si realmente estamos manteniendo o además en el estudio del equilibrio ácido básico, como hemos visto, es fundamental la interpretación que uno pueda darle al análisis de gases arteriales. Y esa es la razón fundamental por la cual estudiamos los gases arteriales en el aparato respiratorio. Ahora sí voy a compartir.
Entonces, un poco lo que tenemos que ir aprendiendo es cómo interpretar esos gases arteriales. Y el paso principal es saber si nos encontramos frente a una acidemia o frente a una alcalemia. Y para eso lo que tenemos que hacer es determinar el pH, el potencial de hidrogeniones. Entonces, el potencial de hidrogeniones normal es entre 7.38 y 7.44. Preguntas. ¿Cuándo hablaremos entonces de acidemia, Scarlett? Cuando los valores de pH son menores a 7.38. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo hablaremos entonces de alcalemia, Gerardo Manuel? Bueno, cuando los valores de pH estarían por encima de 7.42. Perfecto. Entonces ese es el primer paso. ¿En qué casos hay acidemia? ¿En qué casos hay acidemia? Fundamentalmente en aquellos casos en los cuales los tejidos comienzan a trabajar de manera anaeróbica, y no en la sepsis, por ejemplo, es el ejemplo más importante. En la cetoacidosis diabética, en esos casos hay acidemia. ¿Ok? ¿En qué casos hay alcalemia? En los casos que hay retención de álcalis, ¿no? De buffers, no es muy frecuente las alcalemias, ¿no? En los casos que hay trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, en los casos de retención de potasio. El segundo paso es saber si esta acidemia o esta alcalemia se ha producido por un desequilibrio metabólico o por un desequilibrio respiratorio. ¿Puedo tener yo acidemia respiratoria? Sí. ¿En qué casos? Cuando retengo el CO2. ¿Cuándo retengo el CO2? En las personas, por ejemplo, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me interesa saber si la acidemia es metabólica o si la acidemia es respiratoria. Entonces, yo tengo para ese caso que medir el PCO2 y el bicarbonato, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, para hacerlo de manera más práctica, no. ¿Qué pasa, Sarai, si yo tengo un pH de 7.35 y tengo una PCO2 de 45 y tengo un bicarbonato de 23? Bueno, el primero es acidemia. Ajá. Si el bicarbonato está normal, entonces creo que sería respiratorio. Muy bien. Es fácil, ¿ves? Ok. Eso es lo que... esos dos primeros pasos nos ayudan un montón. Esos dos pasos nos ayudan un montón. Y el tercer paso entonces será definir si el daño es respiratorio agudo o es crónico, y para eso comparamos, hay ecuaciones en las que se comparan el pH esperado con el pH medido, ¿no? En la ecuación 1, la disminución esperada del pH en la acidosis respiratoria aguda es 0.08 por la presión arterial del CO2 medido menos 40/10. Esto no les voy a preguntar, esto no entra en su examen, ustedes deben solamente para que lo conozcan. Y en la ecuación número 2 hay una disminución esperada del pH para la acidosis respiratoria crónica. Lo que quiero que conozcan es que existen fórmulas para poder sacar ese análisis. Igual en el caso en la ecuación 3 o la ecuación 4, ¿no? Que lo que hacen es ayudarte a encontrar ese desequilibrio. Pero a pesar, hay muchos más trastornos metabólicos a partir del desequilibrio de ácido básico. No solamente existe acidosis respiratoria, no solo existe
alcalosis respiratoria, no solo existe acidosis metabólica, no solo existe alcalosis metabólica, sino que además estas pueden combinarse con otro tipo de desequilibrios, como son, por ejemplo, aquellos que tienen anion gap, en los cuales hay trastornos adicionales electrolíticos relacionados con el sodio. O además podríamos tener trastornos mixtos, en los cuales hay combinaciones de, digamos, acidosis con alcalosis. ¿Cuáles son la etiología de los desórdenes ácidos básicos? En los casos de acidosis respiratoria, por ejemplo, puede ser depresión del sistema nervioso central. Esto sucede en las personas que utilizan sedantes, en los obesos, en la enfermedad pleural, en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, como habíamos visto, EPOC, distrés respiratorio agudo, algunas neumonías, en los cuales hay desórdenes del músculo esquelético, por ejemplo, en el síndrome Guillain-Barré, o alcalosis respiratoria cuando hay catástrofes del sistema nervioso central. Esto sucede en las hemorragias intracerebrales o cuando hay abuso de drogas, en el embarazo, en la disminución de la compliance pulmonar, en la fibrosis pulmonar, en las enfermedades intersticiales, en caso de ansiedad, de cirrosis hepática o de sepsis. Y tenemos acidosis metabólica, la que se llama anion gap, en los casos en los cuales hay falla renal, cetoacidosis, drogas o venenos, acidosis láctica por las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, falla renal, tumores, sepsis o enfermedad hepática. Y no anion gap, cuando hay pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, cuando hay acidosis tubular renal, cuando hay compensación de la alcalosis respiratoria o cuando hay inhibidores de la anidrasa carbónica, o cuando hay derivaciones ureterales o cuando hay hiperalimentación. Y alcalosis metabólica en los casos de pérdidas gastrointestinales, renales, por piel, por pulmón, en el caso de exceso de uso de glucocorticoides o mineralocorticoides o por ingesta de álcalis como bicarbonato. Eso es la parte de equilibrio ácido básico, que me imagino la van a revisar con mayor extensión en la parte renal. ¿Alguna pregunta? Bueno, profesor, no sé si sabe, no más. Sí, disculpe. Lo que pasa es que he visto también en algunos casos donde ambos, es decir, tanto el pH, por ejemplo, hay una acidosis, pero tanto la presión del CO2 como el bicarbonato están Los dos se fuera de lo alteran. normal. Los dos se alteran. Ajá. Sí, ¿Qué pues hay ocasiones en las cuales tienes trastornos mixtos. A ver, imagínate que un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace acidosis respiratoria por retención, a su vez hace una neumonía y hace sepsis. Y hace falla renal como consecuencia de la sepsis. Entonces tienes un paciente que tiene acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Es decir, los trastornos pueden combinarse. Pueden ser mixtos, pueden ser triples. Y el análisis de gases arteriales te ayuda muchísimo para detectarlo. Y profesor, por ejemplo, ¿cómo yo sé cuál es? O sea, porque tengo Primario. entendido que... Es el más importante. Claro, o sea, Ajá. ahí tienes que hacer unidad clínica, ¿no? Tienes que hacer unidad clínica. Y en realidad el análisis de gases arteriales en profundo también te sirve para orientarte a cuál es el trastorno primario. El análisis, finalmente, la lectura del gas arterial te puede ayudar a determinar cuál es el trastorno primario. A veces es muy difícil de saberlo. Y en la práctica lo que haces es corregir los más importantes que llevan a la corrección de todos. Es una buena pregunta. O sea, se refiere, o sea, por ejemplo, porque yo tengo entendido que si se altera algo, por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿no? Lo metabólico lo va a compensar y al revés. Sí, pero tenemos a ver, lo que pasa es de que ahí vas a encontrar diferentes escuelas de lo que significa compensado o no compensado. Entonces,
vas a encontrar algunas escuelas que dicen, tiene una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué? Porque le bajó el pH a 7.4 y a su vez el CO2 subió. En realidad, subió para compensar. Esas definiciones de compensado, no compensado, más bien han caído en desuso. Si baja el pH por causa metabólica, debe subir el CO2 como causa respiratoria, entre comillas, en compensación a eso. Sí, hay algunas escuelas que lo definen así, pero eso te rompe a veces el foco, porque por eso es que les mostré las ecuaciones, porque para una disminución dada del pH, imagínate que el pH disminuye en 0. No sé, 3, como causa de acidosis metabólica, y como consecuencia de ello el bicarbonato se vio alterado en 5 puntos, pero para, entre comillas, compensar, el CO2 se incrementó en 2 puntos, que era lo que tú esperabas que sucediera. Pero en la ecuación te das cuenta que en lugar de que el CO2 subiera 2 puntos, subió 10 puntos. 10 puntos. Es mucho más que compensación. Y eso es lo que me refiero yo que lo que sucede en el trastorno mixto. Pero está bien lo que acabas de decir, es cierto. Gracias, doctor, ahora sí. Leonardo. No sé, profesor, bueno, pero si hay alguna duda acerca de algunos temas que usted realizó, de la parte de ventilación, perfusión, y también sobre una imagen donde explicaba esto usted que acerca de la curva de saturación de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? Y la relación con el oxígeno. Si puede explicar esos dos puntos, profesor. No, está con el micrófono apagado. Si puedes repetirme la primera. La relación de ventilación-perfusión. Ya, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Qué quieres? ¿Que la repita? Ajá, si lo puede repetir, profesor. Sí, déjame buscarla. Yo no la he hecho antes porque entendí que la habían hecho. La, la ventilación, es decir, la cantidad de aire que va, o la cantidad de presión de los gases, fundamentalmente del oxígeno, que va a llegar a los alvéolos, tiene que guardar una íntima correlación con la perfusión, es decir, con el flujo sanguíneo que va a llegar ahí. Y esto tiene una lógica, tiene que haber un equilibrio entre la presión de los gases en el alvéolo
y la presión en la arteria, la presión de gases en la arteria. Porque lo que hay en el alveolo, fundamentalmente de oxígeno, va a pasar a la arteria para poder oxigenar a la arteria, a la hemoglobina y llevar el oxígeno a los tejidos. La distribución en el pulmón del oxígeno del alveolo, es decir, de la ventilación, con el oxígeno en los capilares, del CO2 en el alveolo con el CO2 en los capilares, no es una distribución homogénea. No es una distribución homogénea. ¿De qué depende? Depende de la gravedad. ¿Por qué depende de la gravedad? Porque el bombeo de la sangre es más difícil hacia arriba que hacia abajo. Porque la cantidad de tejido en el pulmón es más grande abajo que arriba. Y porque además existen unas interrelaciones importantes entre las presiones alveolares, venosas y arteriales. Eso ha determinado que West estudie 3 zonas que se le denomina zona 1, 2 y 3. En la zona 1, la presión alveolar supera la arterial y está la presión venosa. En la zona 2, la presión arterial y la alveolar se equiparan bastante y la diferencia entre ambos es de 0.8 y ambas superen a la presión venosa. Y en la zona 3, la presión arterial va a superar a la venosa sobre la alveolar. Y eso significa que en esa zona el flujo sanguíneo es mucho, mucho mayor. Esas es las relaciones ventilo-perfutorias. Van a cambiar con los cambios de posición del paciente. Hay fenómenos asociados como los que les conversé de reclutamiento que tienen una razón fisiológica de utilización en condiciones de enfermedad o en condiciones de ejercicio. Eso es fundamentalmente lo relativo a la relación ventilo-perfutoria. ¿Qué es lo que no entiendes de ahí, Leonardo?